Musicoterapia es lo mejor. Musicoterapia para ¿Todo va bien? Bienvenidos a esta cuarta sesión de ciclo musicoterapia. Yo creo que conocemos todos a David Lamella, quizás no, Pilar no ha venido otras veces, viniste la tercera, pero tu hermana no. Bueno, David Lamella es musicoterapeuta, es el director del grado de musicoterapia de la UNIF y doctor en Bellas Artes, y tiene una experiencia muy amplia en musicoterapia, pues 20 años, por ejemplo, 20 y tantos, ¿vale? Nos propuso hace unos meses organizar desde el Ateneo un ciclo de musicoterapia, como seminarios de musicoterapia sobre todo el poder que todo lo que podemos hacer con la música, y en estas estamos, en la cuarta sesión. Tuvimos una primera sesión introductoria, una segunda en donde hablamos de cómo utilizar la musicoterapia para luchar, que no es magia, la música no hace magia, pero nos ayuda a ralentizar procesos o incluso a mejorarlos. Pues la segunda hablamos de la ansiedad y el estrés, la tercera la semana pasada fue de cómo el ritmo nos ayuda en ciertas deterioros y enfermedades como puede ser el Parkinson, o cuando tienes un deterioro cognitivo, recuperación de memoria y demás. Y hoy nos vamos a meter en otro tema totalmente diferente, que sinceramente a mí me parece que puede estar muy de moda, y que es cómo con la musicoterapia podemos ayudar a los críos, sobre todo cuando están diagnosticados pues, de un espectro TEA, autismo y demás, que ahora está tan de moda. Yo siempre pienso que si a nosotros nos hubiesen mirado, no sé cuántos estaríamos catalogados de... Pero todo lo que sea ayudarles, yo creo que es bienvenido, ¿no? Entonces esta charla a mí me parece muy, muy interesante, especialmente la conferencia de hoy, porque como musicoterapeuta amateur, vamos, muy poquito, pero con los estudios que hice, sí que participé en algún momento en trabajos con niños con ciertas dificultades, y como la música les ayuda incluso a desinhibirse para ciertas cosas, ¿vale? Así es que, David, todo tuyo. Nada más que recordaros que están todas las sesiones grabadas en la web de Ateneo Asturianense y podéis verlas si alguna la habéis perdido o repasar, porque hay en algunas que tienen tanto contenido que si no es imposible asimilarlo de golpe. Así es que, David, y muchísimas gracias. Muchas gracias. Tenemos algo que ya no sabemos, ¿no? Musicoterapia. Ahí, David arranca con ello. Musicoterapia es lo mejor. Musicoterapia para mejorar. Musicoterapia. El oído, la cabeza, el corazón, el corazón, el corazón, el corazón. Ahora yo ya no canto nada, ¿vale? Venga. Musicoterapia es lo mejor. Musicoterapia para ¿Todo va bien? musicoterapia. El oído, la cabeza, el corazón, El corazón, el corazón, el corazón. Esto ya se va. Hoy vamos a hablar de qué hacemos en musicoterapia en general con los niños. Es un tema inabarcable de lo grande que es, pero vamos a dar un repasito. Vamos a pasar de la parte hospitalaria a la parte de educación especial, atención temprana, educación especial, y después ver un poco casos así. He traído vídeos de fragmentos de algunas sesiones de musicoterapia, porque hay distintos métodos de intervenir
con los niños, ¿no? Los vídeos luego los vamos a quitar de la grabación porque hay alguna parte de ellos que no se pueden emitir fuera, entonces, pero para aquí, para la sala, sí, ¿vale? Entonces, bueno, a lo mejor hay alguna cosa que os impacta así en oncología y tal, pero que forma parte de la vida, ¿no? Y de la vida de estos niños, ¿vale? Nos vamos a centrar en eso, en todo su desarrollo evolutivo. Consideramos los niños, los jóvenes, hasta los 18, ¿vale? Entonces, dentro de todo este rango, vamos a ver toda esta evolución y la parte relacional, ¿no? Como os decía, todo lo que tiene que ver con hospitalario, educación especial, atención temprana y neurodesarrollo. TEA, TDAH, fundamentalmente, ¿vale? El organigrama va a ser más o menos este, ¿vale? Visto así por las partes. Vamos a arrancar por la parte hospitalaria, las UCIs neonatales, que son como pues, los lugares más, yo creo que más difíciles en los que he estado, ¿no? Porque imaginaros un bebé prematuro de 6-7 semanas que ocupa esto, y es tan sumamente delicado que un simple ruido le puede generar muchísimo daño, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se trabaja en las UCIs? ¿Cómo se trabaja en oncología pediátrica, en trasplantes pediátricos? He traído así como algún ejemplo de enfermedades de larga estancia, que son, digamos, que las más complicadas para los niños, aparte de por la enfermedad, porque les aísla. Tienen que estar a lo mejor periodos de 6-7 meses internados en un hospital. Y eso a un niño que está en pleno desarrollo y que tiene que estar precisamente con sus amigos, la escuela, bla, bla, es como que les quiebra bastante su vida, ¿no? Vamos a ver también cómo trabajamos con las familias, todo lo que tiene que ver con atención temprana. Aquí se supone que son niños que, entre comillas, no tienen ningún problema, ningún trastorno, pero la musicoterapia se usa como estímulo y desarrollo del aprendizaje. Y luego todo lo que tiene que ver con el ámbito educativo y el neurodesarrollo. Aquí es donde empezamos a trabajar con niños que tienen TDAH, que tienen TEA, lo que se llama la neurodivergencia, ¿vale? Entonces, aunque bueno, hay mucha letra pequeña, pero no nos vamos a meter ahí, ¿vale? Vamos a ver, igual que las otras veces, por qué usamos la música con los niños, ¿vale? ¿Por qué la música? Se emplean otras cosas, ¿no? Pero particularmente por qué la música nos es útil, ¿no? Igual que hemos visto en las semanas anteriores, al niño el lenguaje de la música, que es un lenguaje totalmente abstracto, le funciona muy bien, igual que la parte plástica. Digamos que los niños nacen, o todos nacemos con una parte innata de respuesta hacia el estímulo estético, y en este caso sonoro, y por tanto musical, ¿no? Y como la música tiene mucho que ver con el ritmo, con la voz, el cuerpo, el afecto, la repetición, la anticipación, el vínculo, pues es un código que los niños de manera innata manejan muy bien, aunque no tengan lenguaje, ¿no? Vamos a ver argumentos, ¿no? que los musicoterapeutas usamos así en 3 slides para entender por qué esto de la música es importante, ¿no? Es un lenguaje previo a las palabras, es como la primera de las razones, ¿no? El niño no sabe de palabras, pero sí entiende de tonos, ¿no? Y de hecho, cuando nos dirigimos a un niño pequeño, todos decimos y jugamos con la entonación. Para el niño lo importante es eso, que es una entonación agradable, de acogida, y no le sale diciendo ¡oh, niño! Ante eso el niño lo primero que hace es llorar, y si no, hacer la prueba, veréis cómo lo captan perfectamente, ¿no? Entonces, eso de la entonación es muy muy importante para poder entrar en contacto con un niño, ¿no? Y podemos trabajar, por tanto, la regularidad de esos sonidos, la intención afectiva, que es lo que os estaba intentando transmitir ahora con este ejemplo, la cercanía, los cambios de energía, los patrones que se repiten. Nos sirve la música porque regula el cuerpo. Hablábamos neurológicamente la semana pasada de cómo nuestro sistema nervioso codifica la parte rítmica y hay una respuesta fisiológica. Igual que respondemos nosotros, responde el bebé, ¿no? Y os ponía el ejemplo, ¿no?, de que a partir de la creación del oído en el vientre materno,
pues a partir del 7º mes aproximadamente el niño ya está captando, el bebé, ya está captando todos esos patrones rítmicos y los está asimilando, ¿no? Cuando ya está en el mundo, pues esto sigue igual, ¿no? Y nos sirve para organizar la respiración, la activación, la atención, la calma, en función de cómo sea ese estímulo, ¿no? Ya que tenemos aquí el aparato por ejemplo, existen acordes mayores y acordes menores, ¿vale? Solamente así como si yo toco esto, que es un acorde mayor, es un acorde que transmite como una estabilidad, ¿no? Pero si lo paso a acorde menor, ya tiene una pesadez, es como que nos arrastra, ¿no? Pues ya solamente estos dos matices nos sirven para jugar mucho con esto de la activación, la atención y la calma. Si cuando estamos tocando, tocamos a este ritmo, yo voy modulando esto y regulándolo y llevándolo a esto induce pararnos igual que si fuera un caballo. Ahora va dando pasitos. Y nuestro pulso se sincroniza con esto y al final hace que nos activemos. Entonces, cuestiones muy básicas de los elementos que constituyen la música nos sirven para esto, para regular el cuerpo. Favorece el vínculo y la corregulación, es decir, cuando usamos la música con los bebés podemos hacer que estén vinculados con nosotros y con los padres. Se produce lo que llamamos en musicoterapia una tríada: musicoterapeuta, papá, mamá, bebé. A veces es instrumento, musicoterapeuta por el instrumento, papá y mamá, bebé, ¿vale? Y capta la atención de forma muy natural. Es un estímulo que para los niños enseguida, en cuanto hay música, giran. Aunque no tengan todavía control en el cuello, ¿no? Con los que son muy bebés, muy bebés. Más argumentos. Convierte la interacción en algo que es predecible. Y esto es muy si a la hora de establecer relaciones. Y sobre todo, vivir situaciones que son confortables y que son seguras. Porque ya saben que si estamos tocando algo tranquilo, podemos predecir que la cadencia se repite, que se mantiene, que esto es estable, que esto es seguro, es como que estamos en casa. Como el musicoterapeuta lo que tiene es un fin benéfico, no va ahora que le hemos convencido que esto es seguro, voy y no hacemos eso. Entonces, lo predecible y lo seguro. Porque precisamente son niños que viven muchísima inseguridad, como luego vamos a ver en los vídeos y os contaré alguna cosa por ahí. Facilita la comunicación y el lenguaje. La música comparte elementos con el propio lenguaje hablado, ¿no? Entonces permite la atención conjunta. Por regla general, en las sesiones con los niños hacemos que participen los papás o familiares cuidadores, ¿vale? Porque eso permite juntar muchísimo los vínculos, ¿no? Por tanto, si trabajamos con turnos, si trabajamos con vocalizaciones, imitaciones, todo esto nos ayuda a desarrollar muchísimo el lenguaje y que hay un otro ahí al lado, ¿vale? Nos permite la expresión sin exigir palabras también. La música evoca estados emocionales. Por tanto, eso. Es juego y nos permite hacer cantidad de cabriolas y de simulaciones de ahora lo cojo, ahora lo suelto, ahora toco por aquí, ahora toco por allá. Nos da muchísimas posibilidades.
La tercera parte de los argumentos, porque puede adaptarse a casi cualquier perfil infantil. Los que trabajamos con niños o los que trabajan con niños se tienen que saber el repertorio de los niños. Esto es fundamental. O sea, que si en la televisión o en las series que ellos ven hay no sé qué tipo de canciones, el musicoterapeuta se los tiene que saber sí o sí. Porque si no, no tiene la puerta de acceso para acceder a ellos. Y se tiene que saber todo. Ya no nos valen las canciones infantiles de toda la vida. Eso ya está cada vez más restringido. Porque los niños hoy en día están expuestos a una cantidad tremenda de músicas que no es el sota, caballo y rey que todos conocíamos. Si han tenido abuelos que muy cantarines y no sé qué, pues sí, les han enseñado el correo de la patata, no sé qué, pero la mayoría lo que se sabe son la última de la película Disney. Y entonces, si no te sabes eso, y te vas allí y te dicen, sí, yo quiero la de la princesa, pues no la he visto. Y entonces tienes que tirar de Spotify, cómo será esto, y aprendértelo allí sobre la marcha. Adaptarse. Esto nos permite entrar en su mundo de ensoñación, de fantasía, ¿no? Como os decía antes, nos permite incluir a las familias, como vamos a ver luego. Y es una intervención no invasiva. Casi todos los niños, sobre todo en el contexto hospitalario, están expuestos a efectos secundarios de los tratamientos. Que gracias a que están los tratamientos ahí, progresan, ¿no? Pero precisamente lo nuestro no deja efectos secundarios. O si los deja son de calma, de bienestar, de seguridad, reposo, etc. Y ayuda a pasar de la función a la participación. Es decir, aunque hay muchas metodologías en musicoterapia, las que mejor funcionan con los niños son las activas, las musicoterapias activas. Hablábamos el otro día del GIM. Estuvimos haciendo el ejercicio este de cerrar los ojos y estar escuchando música de forma pasiva, ¿no? Aquí lo que es interesante es eso, que el niño esté en el instrumento, que esté tocando y que esté jugando. ¿Vale? Porque genera muchísimo más impacto. A los musicoterapeutas, por regla general, no nos interesan los diagnósticos, nos interesan los síntomas que observamos. Y es muy fenomenológico, es decir, ¿qué tengo delante? El niño me mira, no me mira, balancea las piernas, no las balancea, está muy rígido, está muy callado. Luego en las sesiones que vamos a ver se podrá ver esto, ¿no? Y cómo, aportando los ejercicios desde la musicoterapia, jugamos con la regulación, con la activación del vínculo, la comunicación, la participación y por tanto su desarrollo. Y esto no es directo, esto no es Diego, pum y ya. Os he traído una sesión de una niña en oncología. La sesión duró como media hora, yo la he ido recortando y la he dejado como en 10 minutos y prácticamente los primeros 15 está hipertérrita, o sea, pero que no pestañea casi. Y a base de estar interviniendo y haciendo un ejercicio muy cómico y muy expansivo, al final logra mover los brazos y participar, pero con una energía absolutamente bajita. Y esto es algo que nos tenemos que trabajar mucho los musicoterapeutas, ¿no? Porque la idea es allí como que hacemos musicoterapia y todo el mundo responde y yo digo, venga, vamos a cantar la canción y cantáis, ¿no? Las personas que están en un hospital, su respuesta es propia de alguien que no tiene energía, que no tiene, o sea, que su nivel de vitalidad es el que es, ¿no? Entonces tenemos que jugar mucho con la paciencia, con dejar que cada cual a su ritmo vaya cogiendo confianza y al final participe. Y lo que hacemos es no desistir, eso sí, somos muy pertinaces en lo que hacemos, ¿no? Entonces, la musicoterapia especialmente es muy interesante que esté presente en contextos donde el niño necesita un apoyo para organizarse fisiológicamente, la parte corporal, emocionalmente, sensorial, motriz y socialmente. Lo fisiológico es innato, es automático, pero lo emocional es tremendamente duro, sobre todo los niños que están hospitalizados.
porque están desarraigados de su centro de tranquilidad, que es su familia, su entorno mucho más seguro. Y estar metido en un hospital un día, 2 días, con gente que viene y misericordiamente les cogen un brazo, les pinchan, les hacen no sé qué. Al final eso lo único que está generando es un miedo y una inseguridad a ¿y esto cuándo va a terminar?, ¿no? Y hay muchos niños, sobre todo a partir de los 10, 11, 12 años, que ya son conscientes de que están en el mundo y que tal, que encima se sienten muy culpables porque empiezan a ver que sus familias están allí todos los días y se sienten responsables de tener allí a su familia y complicarles la vida a los familiares, ¿no? Con lo cual esto añade complejidad al propio cuadro clínico, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con cómo gestionan emocionalmente su enfermedad y cómo viven el dolor, las intervenciones, etcétera, etcétera, es un caso en sí mismo, ¿no? Un objetivo terapéutico en sí mismo. Vamos a adentrarnos un poco en las UCIs neonatales, ¿no? Son lugares tremendamente ruidosos. Yo estuve durante un tiempo tratando de diseñar una incubadora insonorizada, porque tenía un vídeo de una sesión, lo que pasa que es demasiado heavy, y no lo traje no lo he traído de una UCI. Pero las UCIs son lugares en los que hay constantemente alarmas, pi, 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 pu, pu. Y si hay 8 cunas, pues son 8 alarmas de 8 cunas con cada uno de sus procesos. Entonces imaginaros un bebé que está dentro de una urna que la tienen cubierta con una especie de paños para que no le dé la luz o les dé la luz que interesa, como en ese caso, y al final están expuestos a un ruido tremendo. Si además están con ventilación mecánica, pues imaginaros, unos respiradores haciendo... O sea, es un lugar horroroso. Y dices, guau, has venido a este mundo, estás delicadísimo, pesas esto, y encima estás en un entorno agresivo en cuanto al ruido, ¿no? Entonces eso genera mucho estrés, aparte de la cantidad de cableados que tienen, que están conectados a múltiples sensores, porque gracias a que están conectados se sabe si ha subido un 0,0 la temperatura o se ha disparado no sé qué valor o qué otro, ¿no? Tienen problemas de sueño porque claro, están expuestos a tantísimos estímulos que es muy difícil que descansen bien, y eso desorganiza todos sus estados y el propio ritmo vital. Han pasado de un lugar perfectamente organizado en el vientre de la madre y han salido a un mundo totalmente hostil, ¿no? Entonces el contraste es muy grande, ¿no? Por eso hoy en día ya están todos estos periodos de piel con piel de las mamás, de los papás, precisamente para darles un cierto toque humano, ¿no? y una conexión con esto, ¿no? Desde la musicoterapia lo que buscamos es procurar estabilización y regulación y el desarrollo vincular con los papás. El gran problema es la sobreestimulación. El volumen con el que se toca en una UCI es bajísimo, musicalmente hablando. Es algo que justamente se toca para vibratoriamente enmascarar a las alarmas y que todo quede como empastado en una banda sonora muy eso. El método más significativo se llama RBL, es Rhythm, Breath and Lullaby, ritmo, respiración y nanas. Lo desarrolló una musicoterapeuta en el Beth Israel Hospital en el Louis Armstrong de Nueva York, y consiste en una cosa que veremos ahí después en un vídeo que os comentaba yo la semana pasada, para la succión, ¿no? El golpeteo sobre una caja rítmica y es eso, y nanas, y canturrear nanas, ¿vale? Pues esto así en cuanto a la parte de las UCIs. Y luego está ya cuando son un poquito más adultos, más mayores, y ya están en la parte pediátrica, pues todo lo que tiene que ver en planta ya, o UCI pediátrica, o en las plantas de oncología o de trasplantes pediátricos. Yo cuando estuve trabajando en el Hospital de la Paz hice algunas sesiones en esta parte, y
Y esto, junto con lo otro, digamos que es la parte más estricta en el campo de la musicoterapia, porque trabajamos tras la consigna de los equipos médicos. Aquí no es el musicoterapeuta llega a la planta de un hospital y allí, venga alegría que todo el mundo tiene que... No, no. Primero pasamos por el control médico, por el control de enfermería y nos dicen, planta pediátrica, trasplantes pediátricos. A ver, al niño de la habitación 4 le han operado tal que hace 2 días. Ya es momento de empezar a estimularle para que cognitivamente, tal. O al de la 10, le van a operar dentro de 4 días. Tenéis que entrar casi siempre con mascarilla por el tema de los contagios y todo esto. Entonces son los equipos de medicina y de enfermería los que nos dan la pauta y nos dicen qué tiempo estiman que se puede estar trabajando con estos niños. Porque claro, las sesiones son cortísimas, son de 15-20 minutos, precisamente porque están en un estado muy delicado, ¿no? Entonces el protocolo sería que los médicos, las enfermeras nos dicen esto es así, a este, tal. Vamos y pedimos permiso a las familias primero. Hablamos con ellos, somos musicoterapeutas, nos dedicamos a esto, queremos hacer una sesión para tu niño, para tu niña. Por el orden que vamos a seguir, pues en media hora estamos aquí. ¿Quieres que participemos? ¿Queréis participar? Si no, los que nos dan el consentimiento, vale, pues media hora estamos aquí. Entramos en la sesión, en la habitación, canción de bienvenida, leemos cómo está el ambiente. Hay gente que está muy chapolvo, muy consternada por lo que supone que su niño esté ahí enfermo. Entonces es el máximo respeto a estas personas y trabajamos con esa energía emocional que hay ahí, poniendo el foco en el bebé, en el niño, pero sin dejar el foco de la familia, y tratamos de integrarles en la producción musical, que casi siempre en las habitaciones ya no es RBL, sino que es lo que llamamos improvisación creativa, es decir, que todos hacemos música en vivo, siempre y cuando el bebé pueda, ¿no? Se le dan instrumentos muy sencillos, metalófonos, xilófonos, panderetas, maracas, cosas muy sencillas. Y por supuesto todo desinfectado, precisamente para no dejarles ninguna bacteria, ningún virus. ¿Vale? El entorno, pues eso, suelen ser hospitalizaciones de larga estancia, sufren muchísimo aislamiento familiar y de amigos, y los pronósticos son inciertos y muchas veces delicados, ¿no? Porque, pues eso, los tumores en los bebés a veces son absolutamente galopantes, ¿no? Entonces, pues hay mucho miedo en el ambiente, sí, mucho miedo a cómo va a avanzar esto o cómo no. Nuestras metas, pues apoyo durante los procedimientos de curas y esto, ¿no? Pues cuando se les pincha, y lo que tratamos fundamentalmente es de cambiar el ecosistema de la habitación, que el niño de repente tenga una experiencia de que el hospital, como que las paredes del hospital desaparecen y entra parte de la vida de fuera. Entonces, claro, musicalmente, si usamos canciones que para ellos evocan momentos, entre comillas, felices, buenos recuerdos, pues automáticamente salen de allí, ¿no? Y si además lo hacemos en un ambiente de juego, pues la impronta emocional queda ahí. Los riesgos con los que nos encontramos, ¿no? Las situaciones con las que nos encontramos es cuadros de ansiedad, mucho miedo, dolor. Lo bueno que tiene la música es que tiene un alto componente analgésico. Entonces está más que constatado que cuando hay musicoterapia, y esta es constante, cuando la dosis de musicoterapia es permanente, se reduce muchísimo la ingesta de analgésicos en todos, ¿vale? Pero en este caso con los niños pues es así. Y suele haber muchos problemas de sueño, porque los que están peor, pues a las 3 de la mañana pues vienen y le tienen que pinchar, con lo cual el sueño está siempre compartimentado, y eso al final hace que no tengan eso, ¿no? Y trabajamos con eso de la improvisación creativa, ¿vale? Vamos a ver algunas cuestiones ya. Esto es un vídeo de RBL, ¿vale? El instrumento se llama tombox y es como una especie de cajón flamenco, pero así como una cajita que tiene estos pequeños recortes, y cada una de esas piececitas tiene un tono. Suena
Y nada, estos son segundos. En este caso no hay música, lo que hay es un pulso marcado, ¿vale? Es protomúsica, ¿vale? Pero es lo que funciona, ¿vale? Se veía el tamaño de las manos de la persona que lo tenía en brazos y el tamaño del bebé, ¿no? Se podía ver que era un suspiro. Las sesiones se suelen hacer en el momento de piel con piel. El canto del musicoterapeuta, de la musicoterapeuta, es un nananeo. Y lo que tiene en la mano es un ocean drum, es un tambor que tiene un parche por arriba y otro por abajo y como piedrecitas por dentro, bolitas. Entonces suena como el mar, tiene así como un balance. Vamos a ver un proceso también, esto es de una clínica de Suiza. Prior to initiating music therapy, Está conduct an subtitulado ahí in-depth abajo. assessment with the medical team members and the parents to identify the needs of both the infant and the family. Entonces vamos a ver como las fases, ¿no? La musicoterapeuta primero habla con la mamá y le pregunta cuáles son sus gustos musicales y le hace recomendaciones. Introduce musical therapy to the parents and assess their needs, resources, musical heritage, and culture. Note their preference in music along with their natural vocal range. Find out if they already played music for the infant during pregnancy. Le está preguntando que qué música se escuchó en el embarazo. As song of the hymn. Supply the parents with empowering intercultural music material to motivate them. Y le da recomendaciones para que cuando esté en casa con el bebé, pues que cante. As well as whether the session should take place at the incubator or bedside with the infant alone or together with the parents. When obtaining approval from the El neonatal musicoterapeuta con los otros enfermeros, enfermeras, pues dice, este es el caso tal, vamos a intervenir de esta manera, necesitaría esto otro, tal, afina el instrumento. Este es un monocordio, es un instrumento que solamente da un solo acorde. Y entonces lo que hace es que lo está preparando para que tape la frecuencia de las alarmas, ¿vale? Para que esté afinado a un tono que enmascare eso. Se limpia, dado que va a estar con un bebé que está en una UCI, la silla en la que se va a sentar, el propio monocordio, lo limpian todo, muy suizos también. Y entonces, esta es la primera parte del trabajo con el bebé. Le toca con las dos manos y se trata de contactar con su respiración. After a period of observation, start with humming and change to the infant's breathing pattern, incorporating the infant's signs of mimicry and movements. Develop the melody slowly, depending on the infant's response. For example, if the infant's eyebrows lift, move the melodic pitch and tempo upwards. Según cuáles son sus respuestas, que suba las cejas o no, ella modula lo que está cantando. In contrast, if the infant is overly aroused,
Reduce the melody's span and pitches Si and ve que está muy pitches. excitado, lo que hace es que canta muchísimo más lento y es todo mucho más modulado. No hay letra, no es necesario la letra. Synchronize and interact with older infants or those who open their eyes and mouth or move their fingers and arms. Hum and sing in lullaby style, keeping the voice calm, slow, simple, predictable, and repetitive. La parte de lo predecible y repetitivo. Está cantando todo el tiempo lo mismo. Coge una frase y la repite y la repite. Entra en bucle. Natural voice full of overtones and total ease. Y no usa una voz impostada, hace una voz absolutamente natural, como sería la mamá hablando. If necessary, attune to environmental sounds to integrate and mitigate disturbing noises such as beeping monitors. After 15 to 20 minutes, fade the humming or singing slowly by reducing Una sesión de the 15-20 notes, minutos. and the rhythms. Conclude Todo by se repeating the desvanece. last note, and hold the infant for a few seconds longer before slowly and cautiously removing the hand. Y luego, junto con la mamá y el monocordio, ¿vale? Vamos a ver un segundito Assess the solamente. preferences of the parents, such as whether they would like to listen and relax or sing along during the therapy session. Invite them to sit or lie El trabajo ahora es que ella apoya el monocordio sobre el codo de la mamá. Y como la mamá está tocando al bebé, por vibración, lo que suena de las cuerdas se transmite hasta el bebé. Y le llega por vía sonora y por vibración. And focus on feeling the infant. Alternatively, invite them to observe and interact with their infant as they prefer. Y el monocordio lo toca, eso, hace Start with long, calm sound waves on the long cord. And train to the un rasgueo pattern. a este nivel. Sound in smoothly. Como son 30 cuerdas, pues es un acorde que suena durante mucho tiempo. Casi como si hiciéramos... Pero un acorde. Esto es... Y al mismo tiempo canta Nana. Making sure to incorporate the parents' favorite music into singing. After 15 to 20 minutes, Igual, sesión de 15-20 minutos. Vale. Bueno, seguimos. Un ámbito ya totalmente fuera del campo hospitalario es todo lo que tiene que ver con la atención temprana. Es decir, estimulación a través de la música. Esto tiene que ver mucho con la parte de juego. Y aquí el trabajo sí que es con bebés y papás. Para jugar, para triangular de esa manera que os decía antes. Lo más interesante aquí es la musicoterapia conductista o conductual, que se llama, que lo que trabaja es eso, pues estímulos y reacciones, y es hacer que el niño pues cada vez sea más sensible a sonidos, movimientos, para trabajar eso, estimulación verbal, motórica, etcétera, ¿no? De esto no os he traído ningún vídeo, para centrarme más en todo lo que tiene que ver con atención a la diversidad. Esto es lo que más se vincula con lo que antes se denominaba educación especial, ¿vale? Nuestras metas aquí es trabajar con la regulación y la atención, fomentar la comunicación y la interacción social, cuestiones de motricidad fina y gruesa, la coordinación, la participación con los otros y la inclusión grupal, ¿no? Parte de lo que tenemos que controlar es el control de los impulsos, fundamentalmente. Con los niños con TEA, pues lo que trabajamos fundamentalmente es la estructura temporal, la previsibilidad y la motivación. Trabajamos con la verbalización, la atención, el trabajar con turnos, el que tengan iniciativa,
Y aquí, claro, decir TEA es no decir nada, porque hay tantísimas variedades, tantísimas características distintas que... Pero bueno, hablo así en términos generales, ¿no? Con lo que sí que tenemos que tener mucho cuidado es con la sobrecarga de sonido, ¿vale? La sobrecarga de estímulos, ¿no? Porque a veces es bastante duro eso, ¿no? Y trabajamos también en los contextos educativos con TDAH, con todos los niños que no pueden controlar sus impulsos, ¿no? Entonces jugamos mucho con tareas para hacer autocontrol, regulación social, atención sostenida, que suele ser lo que más les cuesta y es lo que les lleva después al fracaso escolar porque no pueden focalizar. Ay, que me quedo sin aire. Focalizar su atención. Un repertorio de las cosas que se hacen en general. Estos son niños que tienen hiperactividad, que tienen TDAH. Entonces se estructura mucho el trabajo por turnos. Ahora te toca a ti, ahora te toca a ti, ahora te toca a ti. Te toca esperar, te toca esperar. Se les da el rol protagonista, ahora mandas tú y dices qué acción hay que hacer, ahora es otro, ahora es otro. Ahora es el turno de este, no tiene iniciativa hasta que se le ocurre una cosita y se espera, o sea, no hay prisas en este trabajo. El trabajar los liderazgos. Él es el que les dice quién se tiene que levantar y quién tiene que tocar. La toma de turnos, la espera. A veces con canciones conocidas. Juegos de pregunta y respuesta. Más ejemplos. Con parálisis cerebral, lo que buscamos son recursos tecnológicos que les ayuden también. Esto es un sensor que se llama Red Switch, que lleva como pregrabadas una serie de distintos sonidos y en ciertos momentos de la canción ella tiene que extender el brazo y hacer que eso suene. Me está saludando, hola, saludo a todos. Esto es lo que os contaba días atrás, que no vamos a cantar canciones, que la música es una excusa. Él se para todo el tiempo que sea necesario hasta que haya una respuesta de ello. Entonces continúa, sí, pero si tiene que parar, para. Y está esperando su respuesta y le da su tiempo.
Good job. Nice. That was great. All right, let's do one more song. One more? Y vamos a ver algunos de estos fragmentos de una niña con Asperger, pero de altas capacidades. Entonces, con oído absoluto y con una capacidad de tocar que es increíble. Que se da también, es niños que tienen una altísima capacidad frente a otros que tienen... ¿Qué era que no me acuerdo? ¿Eh? ¿Qué era Asperger? No me acuerdo. Es una parte del TEA. Entonces, esto es un proceso de largo recorrido. Entonces, ella propone en este caso un motivo musical. El psicoterapeuta lo capta y a partir de ahí esto es en Nueva York, por tanto todo musicalmente todo suena mucho a Broadway, a blues, a... improvisa en una escala totalmente conectada con lo que está tocando el pianista. No le pierde nunca de vista vamos a ver este segundo fragmento y continuamos. Entonces, a partir de una palabra ya dijo comienzo y a partir de ahí estructuraron toda la improvisación musical. The middle comes after. What else could it be? Aquí tiran de una canción de Barrio Sésamo. Conectadísima con ellos. Sí, 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 sí. She saw. Siguen otros 6 fragmentos más, pero avanzamos que si no... ¿Qué hemos estado viendo? Todo este camino entre el bebé al niño, del hospital a la escuela, del síntoma a la participación, de la técnica al vínculo, de la patología al desarrollo. Me gustaría hacer un experimento. He dejado el piano aquí abierto. Estamos hablando de esto de que la música, o sea, que la intención de la música en musicoterapia es conectarnos con el otro y comunicarnos, ¿no? Entonces, antes cuando estábamos por aquí esperando,
he preguntado a Soles si sabía tocar el piano y me ha dicho que no. Entonces es una perfecta candidata porque yo No tampoco. me lo creo. Sí. Ven aquí conmigo. Claro, de eso se trata, de que no tenemos ni idea. ¿Allí? Sí, allí, por ejemplo. Y vamos a tratar de conectarnos a través de lo que suene aquí, sea lo que sea. No hay que pensar nada, ¿vale? Solamente hay que fluir con lo que salga, ¿vale? Que dices que yo toque, ¿no? Sí, claro. Tú déjate llevar. Tú déjate llevar. A ver a dónde nos lleva esto, ¿vale? Vas a dar tú la última. Solí, ¿cuánto tiempo los estabas? Hombre, ya se me imagina. Es una paciente fácil, ¿no? Porque va a favor de obra, ¿no? Pero se trata de esto, de que no sabemos dónde estamos, pero nos hemos tratado de estar encontrando musicalmente, energéticamente. Yo provocaba un poco más de ruido, un poco más de... Pero era eso, de estar, yo voy para acá, tú vas para acá, yo voy para acá. En este caso, si es un paciente, yo le tendría que haber dejado que fuera ella más la que dirigiera, ¿no? Y que ella, según se fuera encontrando allí, pues yo la hubiera seguido y hubiera acompañado eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que como ejemplo nos puede servir un poco para ver cómo, sin que haya música, porque esto eran notas agrupadas en el tiempo y en el espacio, nos hemos encontrado y hemos compartido ahí entre la inseguridad, el miedo, ¿qué estoy haciendo yo aquí delante de un piano? Estas cosas, ¿eh? Pero pasando página de eso, pues lo que buscamos al final es eso, comunicarnos con ese otro ser humano que está allá al otro lado. Y eso ha sido todo por hoy, ¿vale? La semana que viene ya será la última y nos vamos a meter con un tema un poco más así, que son las unidades del dolor y los cuidados paliativos. Bueno, la última de momento. La última de momento, sí, de momento la última, ¿vale? Entonces, bueno, hablaremos un poco de cómo se interviene también en cuidados paliativos y bueno, cómo es eso de decir adiós a alguien desde la música. Corazón.